Había cosas que no quedaban registradas en los contratos, ni aparecían en las revistas que hablaban de millonarios, pero que quienes trabajaban dentro de las mansiones conocían muy bien. El sonido de un llanto apagado detrás de una puerta cerrada, las noches en que la riqueza no alcanzaba para traer paz, y la forma en que una sola persona humilde podía notar lo que nadie más quería ver. Esta historia empezó precisamente así, con un bebé que lloraba cada noche en un cuarto perfecto, y un padre que creía que el dinero ya había pagado por todo lo que su hijo necesitaba, incluso por su consuelo. Lo que nadie imaginaba era que la verdad estaba ahí dentro, escondida entre suspiros pequeños, luces tenues de pasillo y los pasos silenciosos de una empleada que sin querer se convirtió en la única que escuchó de verdad ese llanto. Antes de continuar, si te conmueven los relatos donde el dinero y el poder se cruzan con la humildad, te invito con cariño a suscribirte al canal. Así esta historia y muchas otras pueden llegar a más corazones que necesitan recordar que detrás de cada fortuna hay fragilidades que no se ven. Y cuéntame en los comentarios desde dónde nos escuchas. Me encanta saber hasta dónde llegan estas historias que nos recuerdan que todos, ricos o pobres, tenemos un corazón que puede cambiar. Alejandro era de esos hombres que llenaban titulares con palabras como éxito, visión y expansión. Su nombre estaba asociado a inversiones, edificios de vidrio y cifras que la mayoría de la gente solo veía en noticias económicas. Pero dentro de su mansión, en un barrio donde los autos pasaban despacio solo para mirar el portón de hierro y las cámaras discretas, él era simplemente un padre viudo que no sabía muy bien qué hacer con el llanto de su hijo. Mateo, el bebé, tenía apenas 8 meses y unos ojos grandes que parecían buscar algo más que juguetes caros y móviles musicales. Desde la muerte de Elena, su madre, la casa se había llenado de silencios incómodos y decisiones prácticas, entre ellas contratar una nueva empleada para ayudar con todo. Eso fue lo que dijeron. Pero nadie pronunció en voz alta la parte importante, ayudar con el dolor. La empleada se llamaba Julia y había llegado a la mansión recomendada por otra trabajadora que conocía de años. Tenía poco más de 40 años, manos marcadas por el trabajo y una forma de caminar ligera, casi como si pidiera permiso al piso con cada paso. Vivía en un barrio distante, donde los colectivos tardaban y el asfalto se mezclaba con calles de tierra, pero llegaba siempre puntual, con el pelo recogido y una discreta cadena de plata que acariciaba cuando estaba nerviosa. La primera vez que vio a Mateo, lo encontró en brazos de una niñera joven, atareada con el celular y los mensajes, mientras el bebé lloraba con un llanto largo, sin gritos, de esos que parecen más cansancio que rabia. Julia sintió un pequeño nudo en el estómago, ese nudo que reconocía de cuando sus propios hijos eran pequeños y algo no estaba bien, aunque nadie pudiera explicarlo. Alejandro, por su parte, había levantado una muralla invisible alrededor de sí mismo. Creía que estaba haciendo lo correcto al seguir trabajando, al no dejar que la empresa se derrumbara después de la muerte de su esposa, al rodearse de profesionales para cada aspecto de la vida del bebé. Había pediatras de renombre, terapeutas recomendados y una niñera con referencias impecables. A su manera, pensaba que eso era ser un buen padre, pagar por lo mejor. Sin embargo, evitaba pasar demasiado tiempo en el cuarto de Mateo. El olor a talco, las mantitas dobladas, el eco de la voz de Elena en su memoria, todo eso le resultaba insoportable. Cuando el llanto del bebé llegaba al despacho donde él revisaba contratos, simplemente cerraba la puerta o subía el volumen de las videollamadas, repitiéndose que había gente paga para encargarse de eso. Las primeras noches que Julia escuchó el llanto de Mateo, estaba en la cocina guardando la vajilla o limpiando los restos de la cena que Alejandro solía comer solo, delante de una pantalla. El sonido venía desde el piso superior, a través de los techos altos y las escaleras de mármol, como un quejido que se arrastraba por los pasillos. No era un llanto fuerte, era un lamento insistente que aparecía casi a la misma hora. Julia miraba el reloj de la pared, notaba que eran cerca de las 11, y pensaba en cómo sus hijos, cuando eran pequeños, también tenían horas difíciles, pero siempre había alguien que se sentaba en la cama con ellos, aunque fuera cansado. En la mansión, en cambio, lo que subía y bajaba con ritmo era el ascensor, llevando bandejas, informes y empleados, pero casi nunca consuelo.
Una noche, mientras recogía unos juguetes que la niñera había dejado tirados en la sala, Julia escuchó algo diferente mezclado con el llanto. No era solo el sonido apagado de Mateo, sino un golpecito repetitivo, como si algo chocara contra la madera. Se detuvo en seco, con un peluche en la mano, y se quedó escuchando. El llanto subía y bajaba, interrumpido por pequeños suspiros, y luego ese golpecito volvía. Julia pensó que quizá era el barrote de la cuna o un juguete colgante, pero algo en la cadencia de ese ruido le provocó un escalofrío. No era un sonido de juego, era más bien la insistencia de alguien que busca alivio y no lo encuentra. Respiró hondo, sacudió la cabeza y siguió trabajando, diciéndose que no era su lugar subir sin que se lo pidieran. Alejandro recibió durante esos días varias notificaciones de la niñera, mensajes breves sobre el bebé inquieto, noches difíciles, llantos que costaba calmar. Él respondía con frases cortas, casi mecánicas, prometiendo hablar con el pediatra o ajustar los horarios de las tomas. Pero rara vez interrumpía sus reuniones para subir a ver a Mateo. Tenía miedo de enfrentarse a ese llanto, porque sentía en lo más profundo que era un reclamo que también iba dirigido a él. Cuando los médicos le aseguraron que era normal que el bebé llorara por la noche, sobre todo después de un cambio de rutina y una pérdida, Alejandro se aferró a esa explicación como a un salvavidas. No quería admitir que quizá no era solo tristeza pasajera lo que su hijo estaba expresando. Julia, mientras tanto, empezó a notar patrones que nadie mencionaba. Veía cómo Mateo lloraba más cuando ciertas personas lo cargaban, y cómo se calmaba un poco cuando alguien le hablaba bajito sin hacer demasiados movimientos bruscos. Observaba que el llanto empeoraba después de ciertos horarios, cuando la niñera parecía más cansada o más distraída con el teléfono. También notó que cuando ella misma pasaba cerca de la puerta del cuarto con un balde o una bandeja, el llanto parecía cambiar de ritmo, como si el bebé percibiera que había otra presencia. No era que se calmara del todo, pero por segundos sonaba distinto, menos desesperado. Esos detalles, que quizás para otros eran insignificantes, para una madre como ella eran señales claras de que algo no estaba encajando. Una tarde de viernes, Alejandro llegó antes de lo habitual. Había cancelado una reunión importante porque el abogado le había insistido en revisar personalmente unos documentos. Caminó por el pasillo principal con el teléfono aún en la mano, respondiendo correos sin mirar mucho a su alrededor. Cuando pasó frente a la escalera que llevaba al piso de los cuartos, escuchó a lo lejos el llanto de Mateo. Por un segundo se detuvo. El sonido le atravesó el pecho de una forma que no esperaba, como si el tiempo retrocediera y volviera a oír el eco de las últimas noches con Elena en el hospital. Cerró los ojos un instante, respiró profundo y en lugar de subir, se giró hacia su despacho. «Después voy», se dijo, como si el llanto pudiera esperar a que él terminara de firmar unos papeles. Desde la cocina, Julia presenció ese momento sin que él lo supiera. Estaba guardando unas frutas en la heladera cuando vio la sombra de Alejandro detenerse junto a la escalera y luego seguir camino hacia el despacho, dejando atrás el eco del llanto. No juzgó con palabras, pero sintió una mezcla de tristeza y preocupación. Sabía que el dolor hace que la gente se cierre, que cada uno tiene su manera de enfrentar las pérdidas, pero también sabía que un bebé no entiende de agendas ni de reuniones, solo de presencia o ausencia. Esa noche, al volver a su casa, el sonido del llanto la acompañó en el colectivo, mezclado con el ruido del motor y las conversaciones de los demás pasajeros. Se preguntó cuánto tiempo más ese niño iba a llorar sin que nadie realmente escuchara lo que estaba pasando. El punto de quiebre llegó unos días después, cuando una tormenta inesperada cayó sobre la ciudad. El viento golpeaba las ventanas grandes de la mansión y la lluvia dibujaba caminos en los vidrios, distorsionando las luces de la calle. Adentro, todo parecía igual de ordenado que siempre. La mesa puesta, los pisos brillantes, las lámparas encendidas con una luz cálida. Sin embargo, Julia sintió desde temprano que había una tensión distinta en el aire. La niñera había llegado de mal humor, hablando por teléfono en voz alta sobre problemas personales, y Alejandro había tenido un día especialmente cargado de llamadas y discusiones laborales. Cuando la noche avanzó y los truenos comenzaron a escucharse, el llanto de Mateo regresó, pero esta vez con una desesperación que hizo que la piel de Julia se erizara incluso antes de que el sonido terminara de bajar por las escaleras.
El llanto de Mateo resonaba como un hilo continuo que se tensaba con cada trueno que caía sobre la ciudad. Julia dejó el paño con el que estaba secando la encimera y se quedó quieta, escuchando con atención. Había algo distinto en ese llanto, una vibración más aguda, como si el bebé no solo estuviera asustado por la tormenta, sino reaccionando a algo más profundo. Subió unos pasos por la escalera, lo suficiente para distinguir mejor el sonido, pero no tanto como para que pareciera que invadía un espacio que no le correspondía. El viento golpeó otra vez las ventanas y Mateo respondió con un gemido desgarrador. Julia sintió que el pecho se le apretaba, ese instinto antiguo que aparece cuando un niño está sufriendo y nadie acude a su llamado. En el despacho, Alejandro intentaba concentrarse en un contrato que debía firmar al día siguiente, pero la tormenta y el llanto del bebé competían en su cabeza, haciendo que las líneas del texto se movieran como si no quisieran ser leídas. Cerró los ojos y apoyó los dedos en el puente de la nariz, intentando ignorar el temblor que le recorría las manos. No era miedo a la tormenta, era algo más difícil de admitir. Cada vez que Mateo lloraba de esa forma, él sentía que estaba fallando como padre, que había perdido la capacidad de entender a su propio hijo. Se dijo que la niñera estaba arriba, que ella sabría qué hacer, y volvió a abrir el contrato, aunque las letras seguían sin quedarse quietas. La niñera, por desgracia, estaba lejos de estar en condiciones de calmar al bebé. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes que la tenían alterada desde la tarde. Caminaba de un lado a otro en el cuarto, mirando la pantalla, mientras el llanto de Mateo llenaba el ambiente como un eco insoportable. Lo meció con movimientos bruscos, intentando que se calmara, pero su impaciencia solo empeoraba las cosas. El bebé arqueaba la espalda, cerraba los ojos con fuerza y sollozaba como si cada respiración fuera un esfuerzo enorme. Cuando un rayo iluminó la habitación, la niñera casi lo dejó caer del susto, y eso hizo que Mateo soltara un grito que se clavó en las paredes. Fue ese grito el que hizo que Julia dejara de dudar. Subió los escalones con paso firme, sintiendo que la casa entera vibraba con la tormenta. No tocó la puerta del cuarto, solo se quedó a un par de metros, escuchando. La niñera estaba claramente sobrepasada, murmurando cosas con frustración mientras intentaba cargar al bebé. Julia tragó saliva y golpeó suavemente la puerta, apenas un roce de nudillos. No hubo respuesta, así que volvió a intentar, esta vez un poco más fuerte. Al final la niñera abrió bruscamente, con los ojos enrojecidos y la paciencia hecha trizas. «¿Qué quiere?», preguntó con un tono que revelaba más cansancio que enojo. Julia bajó un poco la mirada, como hacía siempre que quería evitar tensiones. «Disculpa, escuché al bebé. ¿Necesitas ayuda?», preguntó con voz tranquila, casi un susurro. La niñera suspiró, exasperada, y miró a Mateo como si fuera un desafío imposible. «No sé qué le pasa. Nada funciona hoy», respondió mientras se acomodaba el cabello detrás de la oreja. Julia vio cómo el bebé seguía llorando con una intensidad que parecía venirle del fondo del pecho, y dio un paso adelante sin pensarlo demasiado. «Si quieres, puedo intentar calmarlo un momento», ofreció, con un respeto que no ocultaba su preocupación genuina. La niñera dudó, pero estaba demasiado agotada para resistirse. Le entregó al bebé a Julia, casi con alivio, y se alejó unos pasos, respirando hondo. Apenas Mateo cambió de brazos, su llanto no cesó, pero sí cambió. Julia lo acomodó contra su pecho, sosteniéndolo con firmeza suave, y empezó a balancearlo con movimientos lentos y constantes, esos que había usado cientos de veces con sus propios hijos cuando eran pequeños. Le habló bajito, palabras simples, sin intentar imponer calma, solo ofreciéndola. El bebé, entre sollozos, comenzó a aflojar los puñitos, como si reconociera un ritmo distinto, una presencia que no lo apresuraba ni lo movía brusco. El llanto todavía era intenso, pero algo empezaba a transformarse. Julia inclinó la cabeza y notó que Mateo presionaba la sien contra su hombro, buscando refugio. Su respiración seguía agitada, pero ya no era el grito desesperado de minutos antes. La niñera observaba desde un rincón, sorprendida y molesta a la vez, porque no entendía cómo una simple empleada de limpieza podía lograr en segundos lo que ella llevaba horas intentando. Julia no pensaba en eso, solo estaba concentrada en sentir al bebé, en identificar si su llanto venía de dolor, miedo o un malestar más profundo. Con ese instinto que no se aprende en cursos ni se enseña en manuales, empezó a notar ciertos detalles que llamaron su atención.
Mateo se retorcía de una forma particular, doblando las piernas hacia el abdomen y estirándose luego con incomodidad evidente. Julia reconoció ese gesto enseguida. Algo le estaba molestando al bebé, algo físico, no solo emocional. Bajó la mirada hacia la cuna y vio que había restos de una toma incompleta, una mamadera a medio consumir y un pañal sucio en un extremo, descuidado. El bebé además tenía la piel caliente, demasiado para ser solo susto por la tormenta. Julia levantó un poco la manga de su pijama y sintió el calor en la espalda del niño. Su expresión cambió apenas, lo suficiente para que la niñera lo notara. «¿Qué pasa?», preguntó, inquieta. «Creo que Mateo no está llorando solo porque tiene miedo», respondió Julia, con voz suave pero firme. En el despacho, otro trueno hizo que Alejandro perdiera la concentración por completo. El llanto de Mateo seguía audible incluso con la puerta cerrada, y esta vez había algo en ese sonido que no pudo ignorar. Se levantó de su silla y caminó hacia la puerta, indeciso. Puso la mano en el picaporte, pero no llegó a abrir. El miedo lo frenaba, un miedo que no tenía que ver con la tormenta, sino con la idea de enfrentarse a su hijo y descubrir que había algo grave. Sin embargo, algo más fuerte que su temor comenzó a empujarlo. El sonido del llanto había cambiado, y él, aunque no tenía palabras para describirlo, lo reconoció como un llamado que ya no podía seguir evadiendo. Dio un paso hacia el pasillo, inseguro, pero por primera vez en semanas dispuesto a escuchar. Alejandro subió las escaleras con pasos lentos, casi temerosos, como si cada peldaño fuera una confrontación con algo que había evitado durante demasiado tiempo. A medida que se acercaba al cuarto del bebé, el llanto se volvía más claro, pero también notó algo distinto. Una voz suave, la de Julia, que intentaba calmar a Mateo con palabras cálidas que parecían envolver el aire. Ese contraste le llamó la atención. La niñera nunca hablaba así. Se preguntó qué estaba pasando y sintió un ligero impulso de apurar el paso, mezclado con dudas. Cuando llegó frente a la puerta entreabierta, se quedó observando sin entrar, sosteniendo el marco con una mano, como si necesitara apoyo para lo que estaba a punto de enfrentar. Desde donde estaba, Alejandro vio una imagen que lo desconcertó. Julia tenía a Mateo en brazos, y aunque el bebé seguía llorando, había algo en su postura que mostraba alivio. Ya no parecía tensarse como antes, no arqueaba la espalda ni movía las piernas con brusquedad. Era un llanto más triste que desesperado. La niñera estaba a un lado, con los brazos cruzados y el ceño fruncido, claramente incómoda con la escena. Alejandro sintió una especie de punzada en el pecho, no de celos ni de autoridad cuestionada, sino de algo mucho más humano. Una extraña mezcla de culpa y sorpresa. Era como si su hijo hubiera encontrado en otra persona un refugio que él no sabía ofrecer. Julia no se dio cuenta de que Alejandro estaba en la puerta. Estaba concentrada en Mateo, observándolo con la atención de quien realmente escucha más allá del llanto. Pasó suavemente la mano por la espalda del bebé y habló casi en un susurro. «Ya, pequeño, ya te tengo, estoy aquí, mi amor, respira conmigo». Esas palabras, tan simples, resonaron en Alejandro de una manera inesperada. No era la frase en sí, sino el tono. Reconoció ese tono. Elena, su esposa, hablaba así. Dejó que ese recuerdo lo atravesara, aunque le doliera. Entró al cuarto sin hacer ruido, avanzando apenas unos pasos, lo suficiente para que Julia se diera cuenta de su presencia. Cuando lo vio, Julia se sobresaltó un poco, pero no dejó de sostener al bebé con firmeza. Bajó la mirada con respeto, como siempre hacía, y dijo: «Señor Alejandro, disculpe». Mateo estaba muy inquieto, y pensé que quizá podría ayudarlo un poco. Su voz tenía la humildad de alguien que sabe que está cruzando un límite, pero también la seguridad de quien actúa por el bien del niño. Alejandro no respondió inmediatamente. Sus ojos estaban fijos en Mateo. Vio el sudor en la frente del bebé, el rubor en las mejillas y la forma en que apretaba los puñitos contra el pecho de Julia. Algo andaba mal, muy mal. La niñera fue la primera en hablar, con un tono que intentaba sonar profesional, aunque se notaba defensivo. «Ya intenté de todo, señor. No sé qué le pasa hoy, está imposible. Debe ser la tormenta, o no sé». Alejandro la miró por un segundo, pero su mente estaba en otra parte. Dio un paso hacia Julia y con una suavidad que no solía mostrar, dijo: «¿Puedo verlo de cerca?». Julia asintió y se giró ligeramente para que pudiera observar al bebé sin necesidad de quitárselo de los brazos. Alejandro extendió la mano y tocó la frente de Mateo, sintiendo el calor que Julia ya había notado.
Un escalofrío le recorrió la espalda. «Está ardiendo», murmuró. Julia asintió, sus ojos reflejando preocupación genuina. «Sí, señor, él está caliente desde hace un rato, y creo que le duele el estómago por cómo se mueve. No es solo llanto de miedo». Alejandro se quedó en silencio un momento. Podía sentir el temblor leve en Mateo, y al escucharlo de cerca, notó que su respiración era irregular, entrecortada. Esa constatación rompió algo dentro de él. La niñera intentó justificar su falta de atención, hablando rápido. «Yo lo revisé hace una hora. Estaba normal. Tal vez le subió la fiebre recién». Pero Alejandro ya no la escuchaba. Su foco estaba en el pequeño cuerpo de su hijo, en ese llanto que había ignorado tantas veces. Con un gesto sorprendentemente delicado, Alejandro pasó la mano por la cabeza del bebé, intentando calmarlo. Pero Mateo no reaccionó a su contacto como había reaccionado al de Julia, y eso lo golpeó profundo. Se dio cuenta de que su hijo no estaba habituado a su presencia. No lo reconocía como Consuelo. Ese descubrimiento lo removió por dentro con una fuerza que no esperaba. Trató de tomar al bebé en brazos, pero en cuanto lo hizo, Mateo comenzó a llorar otra vez con más intensidad, estirando las manos hacia Julia. Fue un gesto breve, apenas un movimiento instintivo, pero suficiente para que el corazón de Alejandro se hiciera pedazos. Avergonzado, sintiéndose torpe, Alejandro devolvió al bebé a los brazos de Julia sin protestar. Ella lo recibió con la naturalidad de quien sabe exactamente cómo acomodarlo, y Mateo se aferró a su blusa con un gemido que sonó menos desesperado. Alejandro se llevó una mano a la frente, tratando de contener la mezcla de emociones que se le acumulaban. Culpa, miedo, impotencia. «No entiendo qué estoy haciendo mal», dijo casi en un susurro, sin dirigirse a nadie en particular. Julia, sin perder su tono respetuoso, respondió con honestidad. «No está haciendo nada mal, señor. Solo que Mateo necesita sentir que alguien está aquí con él, no solo cerca, sino con él». Esa frase caló hondo. Alejandro sintió como si alguien le hubiera puesto un espejo frente al alma. Su hijo estaba enfermo, asustado y clamando por algo que él no había sabido darle. Y ahora una empleada humilde, una mujer que había entrado en esa casa para limpiar pisos y ordenar habitaciones, era quien mejor entendía al bebé. El peso de esa realidad lo abrumó, pero también lo obligó a mirar la situación con nuevos ojos. Julia, sin embargo, no parecía buscar reconocimiento, solo quería ayudar. «Creo que deberíamos llevarlo al médico», dijo ella con una calma que contrastaba con la tormenta interior de Alejandro. Él tragó saliva, asintió y extendió la mano hacia el bolso del bebé. La niñera observaba en silencio, cada vez más desplazada, pero sin atreverse a intervenir. «Voy a llamar al pediatra ahora mismo», dijo Alejandro, pero Julia lo detuvo suavemente con la mirada. «Señor, con respeto, Mateo está demasiado caliente. Tal vez deberíamos ir ya, sin esperar respuesta. El hospital está a 15 minutos». Alejandro se quedó quieto unos segundos, luchando contra su impulsividad de siempre, esa que le decía que tenía que mantener el control y seguir protocolos. Pero la mirada del bebé, sus ojos brillantes por el llanto, su carita enrojecida, lo convencieron de inmediato. «Sí, tienes razón. Vámonos ahora». Julia ajustó la manta alrededor de Mateo mientras Alejandro tomaba las llaves y gritaba una instrucción rápida al personal, que prepararan el auto y encendieran las luces del portón. La niñera intentó acercarse, diciendo que ella también podía acompañar, pero Alejandro negó con la cabeza. «Quédate aquí. Julia viene con nosotros», dijo sin levantar la voz, pero con una firmeza que no dejaba espacio a discusión. Julia abrió los ojos, sorprendida por esa decisión, pero no tuvo tiempo de reaccionar. El bebé se aferraba a ella, y eso era lo único que importaba en ese momento. En el trayecto hacia el auto, la lluvia caía con fuerza, golpeando el techo de la entrada como una advertencia. El viento hacía mover las palmeras del jardín y las luces del portón parpadeaban ligeramente con la tormenta. Alejandro caminaba a pasos rápidos, pero siempre mirando hacia atrás para asegurarse de que Julia y el bebé estuvieran bien. Ella lo seguía con Mateo acurrucado en su pecho, cubierto con la manta, protegiéndolo de cada gota de agua que intentaba colarse. La imagen era extraña y poderosa a la vez. Un millonario desesperado y una empleada humilde unidos por la urgencia de salvar a un bebé que no podía hablar, pero que estaba diciendo más que nunca. Cuando subieron al auto, Alejandro tomó el asiento del conductor sin pensarlo. Era la primera vez en semanas que dejaba de lado el chofer y la comodidad habitual.
Necesitaba hacer algo. Necesitaba sentir que estaba actuando. Julia se sentó en el asiento trasero con el bebé, sosteniéndolo contra su pecho mientras la tormenta seguía rugiendo afuera. El motor del auto encendió y Alejandro, con los dedos temblorosos, puso las manos en el volante. Antes de arrancar, miró por el espejo retrovisor y encontró los ojos de Julia. Ella le sostuvo la mirada y dijo, con voz firme pero dulce: «Vamos a llegar a tiempo, señor. Quédese tranquilo. Él nos necesita calmados». Esa frase tan simple fue lo primero que logró anclarlo. Asintió, respiró hondo y pisó el acelerador. El auto avanzaba por las calles mojadas mientras la lluvia golpeaba con insistencia el parabrisas, obligando a Alejandro a sujetar el volante con firmeza. Cada semáforo parecía tardar más de la cuenta y cada charco hacía que el vehículo se sacudiera ligeramente. Julia, en el asiento trasero, mantenía a Mateo pegado a su pecho, protegiéndolo del movimiento brusco y de cualquier ráfaga de aire frío. El bebé seguía llorando, pero su llanto era distinto al de antes. Seguía siendo doloroso, pero menos caótico. Alejandro miraba constantemente por el espejo retrovisor, angustiado, intentando descifrar cada sonido que escapaba del pequeño. Por primera vez en mucho tiempo, la riqueza no le servía de nada. Solo podía conducir y esperar llegar a tiempo. En medio del trayecto, un trueno iluminó por un instante todo el interior del auto. Julia cerró los ojos con fuerza, más por Mateo que por ella misma, como si quisiera absorber cualquier susto que pudiera alterar aún más al bebé. Alejandro, al verla, sintió un profundo respeto que no sabía cómo expresar. Julia no era enfermera, ni niñera profesional, ni especialista. Era una mujer humilde que trabajaba limpiando su casa. Pero en ese momento parecía ser la única persona del mundo capaz de darle a Mateo algo que él jamás había logrado transmitir: seguridad. Alejandro apretó los labios, dándose cuenta de lo ausente que había estado. Por primera vez admitió, aunque fuera solo para sí mismo, que había dejado a su hijo emocionalmente solo. El hospital apareció entre la cortina de lluvia como una silueta blanca y acogedora. Alejandro estacionó de manera apresurada, sin preocuparse por el espacio reservado ni por la perfección del ángulo. Salió del auto casi corriendo, rodeando la puerta trasera para abrirla y ayudar a Julia. Ella bajó con cuidado, asegurándose de que el bebé no se mojara ni se asustara más. Mientras caminaban bajo la lluvia hacia la entrada, Alejandro extendió su abrigo sobre ambos, protegiéndolos como si esa simple acción pudiera compensar todo lo que no había hecho antes. Era un gesto pequeño, pero cargado de significados que él todavía no sabía poner en palabras. Apenas cruzaron las puertas del hospital, una enfermera se acercó al ver el estado del bebé. «Fiebre alta, posible dolor abdominal», dijo Julia con claridad y calma, como si hubiera anticipado exactamente qué debía informar. Alejandro observó la escena sorprendido. Ella hablaba con precisión, sin titubear, describiendo cada detalle con una atención que solo puede nacer del cariño. La enfermera los condujo rápidamente hacia un consultorio mientras tomaba notas. Alejandro caminaba detrás de Julia, sintiendo por primera vez que no era él quien tenía el control. Y lejos de molestarle, esa sensación lo aliviaba. Estaba rodeado de personas que sabían lo que hacían, y de manera inesperada, Julia era una de ellas. Dentro del consultorio, el pediatra de guardia los recibió con gesto serio pero atento. Examinó al bebé con movimientos expertos, mientras Julia lo sostenía con delicadeza. Alejandro observaba cada gesto del médico, pero volvía constantemente la mirada hacia el rostro de Mateo, que lloraba de manera entrecortada. El pediatra tomó la temperatura del bebé y frunció el ceño. «Tiene fiebre bastante alta. ¿Desde cuándo está así?», preguntó. Alejandro abrió la boca para responder, pero se quedó en blanco. No sabía, no tenía idea de cuándo había empezado. Julia, sin interrumpir su calma, respondió por él. «Desde hace varias horas. Empeoró con la tormenta. Se retorcía mucho, como si tuviera dolor interno». El pediatra sintió y empezó a presionar suavemente el abdomen del bebé, observando su reacción. Mateo lloró con más fuerza cuando tocó un punto específico, y eso fue suficiente para que el pediatra cambiara el tono a uno más urgente. «Podría ser una infección o un espasmo intestinal. Necesitamos hacer unos estudios de inmediato». Alejandro sintió cómo el corazón se le aceleraba. Julia, sin perder la serenidad, lo miró de reojo y dijo: «Tranquilo, señor. Está en buenas manos. Vamos a ver qué tiene y vamos a ayudarlo».
Esa certeza en su voz hizo que Alejandro pudiera respirar un poco más hondo. Mientras llevaban al bebé para los estudios, Julia se mantuvo cerca en todo momento. Alejandro caminaba junto a ella, sin saber dónde poner las manos, sin saber qué decir. Se sentía inútil, torpe, pequeño, pero también sentía que algo dentro de él se estaba moviendo. En el pasillo, cuando Mateo volvió a llorar por el frío del ambiente, Julia comenzó a cantarle en voz muy baja una melodía simple, casi infantil. Alejandro la escuchó con atención. No reconoció la canción, pero el tono, tan cálido y constante, parecía envolver el aire y suavizar los sollozos del bebé. ¿Qué canción es?, preguntó él, en un susurro. Julia sonrió ligeramente. Una que le cantaba a mis hijos cuando estaban enfermos. Alejandro bajó la mirada, conmovido por esa simpleza tan poderosa. Los estudios no tardaron mucho, pero para Alejandro parecieron horas. Esperó en una silla, con las manos entrelazadas, mientras Julia se quedó de pie, meciendo suavemente a Mateo en cuanto se lo permitieron. El bebé seguía inquieto, pero ahora su llanto tenía pausas más largas, como si la presencia de ella fuera un bálsamo. Alejandro observaba esa escena con un peso creciente en el pecho. Se preguntaba en qué momento había dejado de reconocer las necesidades de su hijo. Se preguntaba qué tan ciego había estado. Y sobre todo, cómo era posible que una mujer que recién había llegado a su casa entendiera a Mateo mejor que él. Cuando el pediatra regresó con los resultados, Alejandro se levantó de inmediato. El médico explicó que Mateo tenía una infección intestinal leve, algo tratable pero doloroso para un bebé tan pequeño. Necesitaba medicación, hidratación y observación durante las próximas horas. Julia escuchaba cada palabra con la seriedad de una madre que se prepara para actuar. Alejandro, por su parte, sintió un alivio tan grande que se apoyó por un segundo en el borde de la camilla, como si el aire volviera a entrar de golpe en su cuerpo. Julia lo miró con suavidad y dijo: «Va a estar bien, señor. Usted hizo lo correcto al traerlo». Pero Alejandro negó con la cabeza, con un gesto lento, como si acabara de enfrentar una verdad incómoda. «No lo escuché antes. No fui yo quien se dio cuenta de que algo estaba mal», murmuró, sin poder ocultar la culpa. Julia bajó la mirada hacia el bebé, acariciando su espalda con movimientos circulares. «A veces el miedo nos deja sordos, y usted ha pasado por cosas muy difíciles», respondió con una empatía que desarmó todas las defensas de Alejandro. Él la miró sorprendido. No esperaba comprensión, mucho menos de alguien que podría haberlo juzgado fácilmente. En cambio, Julia le ofrecía una verdad simple y humana, que él también estaba herido. El médico indicó que Mateo debía quedarse unas horas en observación. Alejandro insistió en quedarse al lado del bebé, pero cuando intentó cargarlo, Mateo volvió a inquietarse. Julia lo tomó de nuevo, y el bebé se calmó gradualmente. Alejandro sintió esa puñalada familiar en el pecho, pero esta vez no se retiró ni se escondió. Se quedó observando cómo Julia lo tranquilizaba, decidido a aprender, decidido a no volver a alejarse de esa manera. Por primera vez en semanas, se permitió sentarse junto a ella, en silencio, compartiendo un mismo propósito: cuidar al pequeño que dependía de ambos. Si esta historia te está llegando al corazón, te invito a suscribirte y a apoyar el canal. Tu ayuda para llegar a los 1000 suscriptores hace toda la diferencia y nos permite seguir compartiendo relatos tan humanos como este. La sala de observación tenía una luz tenue y un silencio que contrastaba con el caos de la tormenta afuera. Allí, el tiempo parecía avanzar más despacio, como si cada minuto estuviera marcado por la respiración de Mateo y los latidos acelerados de Alejandro. Julia se sentó en una silla junto a la camilla, sosteniendo al bebé con una delicadeza firme. Lo acunaba muy cerca de su pecho, respetando cada pequeño gesto que él hacía para acomodarse. Alejandro, en la silla de al lado, se inclinaba hacia adelante con los codos sobre las rodillas, observando todo con una mezcla de miedo y admiración. Había pasado tanto tiempo esquivando las emociones que ahora, enfrentarlas de golpe, lo hacía sentir vulnerable de una manera desconocida. Mateo, entre sollozos cortos, empezó a relajarse un poco más cuando la medicación hizo efecto. Sus ojos se entreabrieron y se cerraron como si el sueño lo llamara, pero el malestar aún lo retuviera despierto. Julia le ofreció un suave murmullo, una especie de promesa cálida de que todo iba a estar bien, pronunciada sin grandes palabras, solo con intención. Alejandro la observaba con detenimiento,
dándose cuenta de que no era solo una cuestión de técnica. Era una manera de estar presente que él había olvidado por completo. No era la mansión, ni los médicos caros, ni las niñeras con títulos lo que tranquilizaba a Mateo. Era esa presencia humana, sencilla y constante. En un momento, Julia notó que Mateo intentaba estirar una de sus manos. Con mucho cuidado, guió sus deditos hasta que quedaron apoyados sobre su propio pulgar. El bebé lo apretó débilmente, como si necesitara aferrarse a algo para no sentirse tan perdido. Ese gesto, tan pequeño, hizo que Alejandro se llevara una mano al pecho sin darse cuenta. Lo sintió ahí, justo donde el vacío había crecido desde la muerte de su esposa. Julia vio ese movimiento y dudó por un segundo antes de decir algo, pero finalmente habló con suavidad. Puede acercarse si quiere. Él siente cuando usted está cerca, aunque no lo parezca. Alejandro tragó saliva. Una parte de él quería levantarse y abrazar a su hijo, pero otra parte seguía paralizada por el miedo a hacerlo mal, a provocar más llanto, a confirmar que no era suficiente. Sin embargo, la mirada cálida de Julia lo empujó a intentarlo. Se levantó despacio y se colocó detrás de la silla de ella, inclinándose un poco para ver el rostro del bebé. Mateo abrió los ojos apenas, y por un instante esos ojos tan parecidos a los de Elena se encontraron con los de su padre. No hubo reconocimiento pleno, no hubo una magia repentina, pero sí un pequeño cese en el llanto, un segundo de calma. Y para Alejandro ese segundo fue un regalo enorme. Julia giró ligeramente al bebé para que Alejandro pudiera verlo mejor. «Mírelo, señor, él lo necesita», murmuró. La frase no tenía reproche, no tenía juicio. Era un recordatorio suave de algo que él ya sabía, pero que había enterrado debajo de obligaciones, miedo y dolor. Alejandro asintió, sintiendo un nudo en la garganta que casi lo dejaba sin voz. «Lo sé», dijo apenas audible. Julia no añadió nada más, no hacía falta. Solo siguió acunando al bebé con movimientos lentos, creando un ritmo que parecía traerle paz. Después de un rato, la enfermera entró para revisar los signos vitales de Mateo. Julia se levantó con cuidado, permitiendo que la profesional lo examinara sin interrumpir demasiado su descanso. Alejandro observaba cada detalle, como si quisiera grabarlo en la memoria para no volver a sentirse tan perdido en el futuro. Cuando la enfermera confirmó que la fiebre estaba empezando a bajar, Julia respiró un poco más aliviada. Alejandro también soltó un suspiro que llevaba horas reteniendo. La tormenta afuera seguía rugiendo, pero dentro de esa pequeña sala algo comenzaba a acomodarse. El cansancio empezó a hacerse notar. Julia llevaba muchas horas trabajando desde temprano, y aún así mantenía una postura firme, sin quejarse, sin mostrar agotamiento. Alejandro lo notó y sintió una punzada de culpa adicional. «¿Puedes sentarte de nuevo, por favor? Has hecho más de lo que te correspondía hoy», dijo con un tono suave, casi torpe. Julia sonrió ligeramente y volvió a la silla, pero negó con la cabeza ante la insinuación de descanso. «Lo importante ahora es Mateo. Después me preocupo por mí», respondió con naturalidad. Alejandro no estaba acostumbrado a esa lógica. En su mundo, la gente siempre pensaba primero en sí misma. El bebé empezó a quedarse medio dormido, con respiraciones cortas pero menos agitadas. Julia lo acomodó con cuidado en la camilla, sin separarse demasiado, manteniendo una mano en su pecho para que no se sintiera repentinamente solo. Alejandro observaba en silencio, sintiendo que cada gesto de ella iluminaba algo que él mismo había oscurecido sin querer. «¿Cómo lo hace?», preguntó casi sin darse cuenta, con voz baja, mirando fijamente cómo Mateo dejaba escapar un pequeño suspiro. Julia levantó la mirada, sorprendida por la pregunta. «¿Qué cosa, señor?» «Eso, hacer que se sienta seguro». Julia tardó en responder, como si buscara las palabras adecuadas. «No lo sé realmente. Creo que los bebés sienten cuando alguien está de verdad con ellos, no solo cerca. Ellos no entienden de palabras, pero sí entienden de presencia». Alejandro sintió que esas palabras lo atravesaban más allá del contexto inmediato. No era solo Mateo quien había estado sin presencia emocional. Él también había vivido así durante meses, refugiado en su trabajo para no enfrentar su propio duelo. Julia bajó la mirada hacia el bebé, acariciando su frente con delicadeza. A veces, cuando un niño llora tanto, no es solo dolor, es que se siente solo. La sinceridad de esas frases dejó a Alejandro sin aliento por un instante. Era una verdad tan simple que dolía. Miró a su hijo con nuevo entendimiento, como si lo viera realmente por primera vez.
Mateo no solo tenía una infección. Mateo había estado pidiendo compañía, cariño, contacto, cosas que no se podían delegar por más dinero que hubiese. Y ese reconocimiento hizo que Alejandro sintiera un peso enorme en los hombros, pero también una chispa pequeña, casi imperceptible, de esperanza. Porque si el problema era la distancia, quizá todavía estaba a tiempo de reconstruir el puente. Poco a poco, el silencio se instaló en la sala. El bebé dormía con más calma y la tormenta afuera comenzaba a perder fuerza. Julia continuó a su lado, vigilante, mientras Alejandro se apoyaba en la pared, mirando la escena como si estuviera presenciando algo sagrado. No era exageración. Era la primera vez que veía a su hijo dormir de manera tranquila desde antes de la muerte de su esposa. Y esa imagen, tan simple pero tan poderosa, lo tocó profundamente. Se prometió a sí mismo que no volvería a mirar hacia otro lado. Con voz suave, casi como si temiera romper la quietud del momento, dijo: «Gracias, Julia, de verdad». Julia levantó la cabeza y lo miró, sorprendida por la sinceridad en su tono. «No tiene por qué agradecer, señor. Solo estoy haciendo mi trabajo». Pero Alejandro negó suavemente. «No, esto no es solo trabajo. Tú viste algo que yo no vi. Tú lo escuchaste cuando yo no fui capaz. Eso no se paga con un salario». Julia bajó la mirada, incómoda pero también conmovida. «A veces, quien está sufriendo no se da cuenta de lo que otros sienten», respondió. Era una frase sencilla, pero cargada de comprensión, y Alejandro la recibió como una verdad que necesitaba escuchar. Mateo suspiró en su sueño y movió un poco los dedos. Julia lo acomodó de nuevo con un gesto que parecía reflejar años de experiencia y amor. Alejandro se acercó despacio, como si temiera interrumpir la paz recién lograda. Se detuvo al lado de la camilla, mirando a su hijo con una ternura que casi le era extraña. «Quiero aprender», murmuró, sin apartar la vista de Mateo. Julia lo miró, sin entender del todo. «¿Aprender qué, señor?» Él tragó saliva y respondió con voz suave, llena de una vulnerabilidad que no recordaba haber mostrado: «A estar con él como tú estás». Julia no dijo nada por un momento. Simplemente observó al millonario, a ese hombre que todos veían como imponente, poderoso, incansable, y que ahora se mostraba roto, humano, dispuesto a enfrentar lo que siempre había esquivado. Finalmente asintió con una suavidad casi maternal. «Podemos aprender juntos si quiere». Y esas palabras, simples pero sinceras, marcaron un antes y un después en esa sala silenciosa donde el corazón de una familia empezaba por fin a despertar. Durante la siguiente hora, la sala se mantuvo en un silencio casi sagrado. Solo se escuchaban los pitidos suaves de los monitores y la respiración pausada de Mateo, que comenzaba a dormir con más profundidad. Julia no se movía demasiado. Mantenía una mano cerca del bebé, ofreciendo esa presencia constante que parecía ser más efectiva que cualquier medicina. Alejandro, sentado a su lado, observaba con una calma inquieta, como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera deshacer la frágil paz que por fin había alcanzado su hijo. Por primera vez en mucho tiempo, el millonario no estaba pensando en cifras, contratos ni reuniones. Solo pensaba en su hijo, y en lo ciego que había estado hasta ese momento. Hubo un instante en el que Mateo abrió ligeramente los ojos y buscó algo con la mirada, sin llorar, solo inquieto. Julia acercó su mano a la de él, y el bebé se aferró a uno de sus dedos con un gesto tan pequeño que casi parecía un reflejo, pero que cargaba una profundidad indescriptible. Alejandro observó ese movimiento y sintió que algo en su interior se ablandaba. Era como si, al ver la forma en que Mateo reclamaba la presencia de Julia, entendiera de manera contundente cuán ausente había estado. No era solo culpa lo que sentía. Era un dolor más profundo, un duelo por los momentos que había dejado pasar sin darse cuenta de cuánto importaban. Julia percibió la expresión en el rostro de Alejandro y se atrevió a hablar con suavidad. Los bebés sienten quién los sostiene desde el corazón. No importa si es madre, padre o alguien que solo está ahí para ayudar. Ellos saben cuándo hay cariño. Alejandro bajó la mirada, consciente de que esas palabras, aunque reconfortantes, también eran un espejo doloroso. Se había puesto tantas capas encima para no sentir, que había terminado desconectándose de lo que más necesitaba su hijo. «Hace semanas que llora así, ¿verdad?», preguntó, casi temiendo la respuesta. Julia dudó. No quería herirlo, pero finalmente asintió despacio. «Sí, señor. No siempre con esta intensidad, pero sí. Mateo pedía algo más que cuidados básicos.
Alejandro cerró los ojos por un momento, dejando que esa verdad se asentara. Era difícil admitir que había fallado, no por falta de recursos, sino por falta de presencia. Mi esposa sabía cómo hacerlo, murmuró, su voz quebrándose apenas. Ella siempre entendía lo que Mateo necesitaba. Yo, desde que se fue, no sé cómo acercarme sin sentir que voy a romper algo. Julia escuchó sin interrumpir, respetando el espacio emocional que él estaba abriendo. Después de unos segundos, respondió con una calma profunda. Elena no estaría esperando que usted fuera perfecto, solo que estuviera aquí. Eso basta para un bebé, y también para un adulto que está sanando. Esas palabras tocaron un punto tan sensible que Alejandro sintió un nudo en la garganta. Abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. En lugar de eso, observó a su hijo de nuevo, con esa mezcla nueva de vulnerabilidad y determinación. Julia, notando la intensidad del momento, volvió su atención a Mateo, moviendo suavemente su mano sobre la manta para mantenerlo tranquilo. La naturalidad con la que lo hacía contrastaba con la rigidez que Alejandro mostraba al comienzo de la noche. Era como si la humildad de Julia, su sencillez, pudiera enseñar más que cualquier manual de paternidad. La enfermera entró en ese momento para revisar los signos vitales otra vez. Mateo estaba más estable. Su temperatura empezaba a bajar de manera consistente. Si sigue así, podrán llevárselo a casa antes del amanecer, informó con una sonrisa leve. Alejandro asintió, aliviado, pero también nervioso. En casa no estaría el médico a pocos pasos. Tendría que aprender a ser el refugio que su hijo necesitaba. Julia, en cambio, recibió la noticia con serenidad. Había algo en ella que transmitía confianza, una seguridad silenciosa que se volvía imprescindible en situaciones así. Cuando la enfermera salió, Julia se acomodó en la silla y dijo: «Cuando lleguemos a casa, le enseño cómo calmarlo cuando vuelva a llorar por el dolor». Alejandro la miró sorprendido. No esperaba ese ofrecimiento tan directo. Tampoco esperaba sentirse tan agradecido. «Te lo agradecería mucho», dijo en voz baja. Julia asintió, como si para ella fuera natural ayudar sin pedir nada a cambio. «No se preocupe, es cuestión de estar presente, observarlo y dejar que él le muestre lo que necesita». Esa frase resonó dentro de Alejandro como un consejo simple pero transformador. Había pasado tanto tiempo evitando el dolor propio que también había evitado sentir el dolor ajeno, sobre todo el de su hijo. Quizá ahora era momento de enfrentar todo eso, de reconstruirse desde el lugar donde más había perdido. Mateo comenzó a moverse un poco, incómodo, pero sin llegar a llorar. Julia lo tomó nuevamente y lo acomodó en brazos con una suavidad que parecía hecha de memoria. Alejandro la observaba como quien estudia un lenguaje nuevo. «¿Cómo supiste que debía venir al hospital?», preguntó con genuina curiosidad. Julia tardó unos segundos antes de responder. «Porque el llanto cambia, señor. El llanto de miedo es distinto al de dolor, y el de soledad también tiene su sonido. Esta noche, él no lloraba solo por la tormenta ni por costumbre. Había algo en su cuerpo que no estaba bien». Alejandro escuchó atentamente, sintiendo que esas explicaciones tan simples, pero tan profundas, revelaban un mundo que él había pasado por alto. Julia se acomodó en la silla de modo que el bebé quedara inclinado apoyado en su pecho. Mateo dejó escapar un pequeño suspiro y se relajó. Alejandro se acercó un poco más, observando cómo el bebé apoyaba la oreja justo donde podía escuchar el ritmo del corazón de Julia. «Ese sonido lo calma», explicó ella. «Los bebés buscan lo que les recuerda seguridad, un corazón constante, un tono suave y brazos que no tiemblan por miedo, sino que lo sostienen porque quieren sostenerlo». Alejandro tragó saliva, consciente de que sus propias manos habían temblado más de una vez. El tiempo siguió avanzando con lentitud, pero ya no había desesperación en el ambiente, solo quietud, cansancio y un tipo extraño de paz que se instala después de haber enfrentado un miedo profundo. Alejandro sintió, por primera vez en mucho tiempo, que no estaba completamente solo en su dolor. Julia no había hecho grandes discursos ni ofrecido soluciones mágicas, pero con su presencia había logrado que la casa interior de Alejandro dejara de temblar como la tormenta afuera. Mientras Mateo dormía, Julia aflojó un poco la postura, ya agotada por las largas horas de trabajo. Alejandro notó que sus hombros estaban tensos. «Julia, si quieres, puedo sostenerlos yo un momento», dijo con cautela. Julia lo miró con sorpresa. No por la oferta en sí, sino por el tono. No era el mandato de un patrón, era un pedido sincero. «Claro, señor,
Pero tendrá que sentarse y poner los brazos así, explicó mostrando la posición correcta. Alejandro la imitó, algo torpe al principio, y Julia, con extrema delicadeza, le pasó al bebé. Mateo se movió un poco, emitiendo un gemido suave. Alejandro se congeló por un instante, temiendo que volviera el llanto desgarrador. Pero Julia le puso una mano en el brazo y dijo en voz baja: «Tranquilo, él siente su miedo. Respire conmigo». Alejandro inhaló despacio, intentando controlar su temblor. Después de unos segundos, Mateo dejó de inquietarse y volvió a acomodarse contra su pecho. Ese momento, tan breve y tan íntimo, hizo que Alejandro sintiera una emoción profunda que casi lo obligó a cerrar los ojos. Era la primera vez que sostenía a su hijo sin que él llorara desesperado. Julia observó la escena con una ternura discreta, sin decir nada que pudiera avergonzarlo. Solo dejó que ese instante tuviera su propio peso. Alejandro, con Mateo dormido sobre su pecho, sintió que algo en su interior empezaba a reconstruirse, pieza por pieza. No era una transformación repentina, pero sí un primer paso real. Un paso que nunca habría dado sin la presencia silenciosa y firme de Julia. A veces pensó, no se necesita un milagro para cambiar la vida de alguien. A veces, solo se necesita que una persona humilde escuche lo que nadie más quiere o puede escuchar. Alejandro permaneció inmóvil, sosteniendo a Mateo con una mezcla de temor y reverencia, como si tuviera entre sus brazos algo frágil y sagrado. El bebé respiraba con suavidad contra su pecho, y ese sonido, tan pequeño pero tan constante, le producía una sensación que hacía mucho no experimentaba: pertenencia. No sabía cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se sintió realmente conectado con alguien, pero en ese instante entendió que su hijo era el único vínculo que aún lo mantenía de pie. Julia observaba desde la silla, con una expresión tranquila, permitiendo que ese momento se consolidara sin intervenir más de lo necesario. Después de algunos minutos, Alejandro levantó la mirada y la encontró con los ojos. «¿Así está bien?», preguntó con voz baja, como si temiera romper la calma. Julia asintió suavemente. «Muy bien, señor. Él siente su pecho, su respiración. Eso lo ayuda a relajarse». Alejandro volvió a bajar la mirada hacia Mateo, sorprendido de que el bebé no llorara. Era una victoria íntima, casi invisible, pero profundamente significativa. Se dio cuenta de que había vivido meses creyendo que la distancia era la única forma de no caer en el abismo del dolor, cuando en realidad ese abismo se había ensanchado justamente por alejarse. Julia acomodó la manta alrededor de Mateo, y Alejandro agradeció el gesto con un leve movimiento de cabeza. Había algo en la forma en que ella actuaba que hacía que la culpa se sintiera menos punzante, menos paralizante. No era una culpa que aplastaba, sino una que invitaba a repararse. «No sé cómo agradecerte esto», murmuró él, aún sin moverse demasiado para no despertar al bebé. Julia negó con la cabeza, con una humildad sincera. «No tiene que agradecer nada, señor. Todos estamos aquí por él. Y usted está haciendo lo que Mateo más necesita ahora, estar». Las palabras lo tocaron de una manera inesperada. Alejandro sintió que los ojos le ardían, algo que no le sucedía desde el día del funeral de su esposa. Cerró los párpados un instante, tratando de contener la emoción. No quería quebrarse, pero la mezcla de alivio, culpa y gratitud lo desbordaba lentamente. Julia lo notó, pero no dijo nada. Sabía que hay silencios que ayudan más que cualquier frase. Permitió que él viviera ese momento en paz, sin forzar explicaciones ni consuelos. La enfermera regresó para informar que Mateo podría ser dado de alta en unas horas si seguía estable. Julia se levantó, agradeciendo con un gesto cortés, y volvió a sentarse cerca de Alejandro, pero sin invadir su espacio. Ella sabía que cada centímetro que él avanzaba hacia su hijo era una conquista emocional que debía darse a su ritmo. Alejandro la miró de reojo y dijo con honestidad: «Me da miedo, miedo de fallarle otra vez». Julia respondió con suavidad: «El miedo no significa que lo hará mal, significa que le importa, y eso ya es un cambio enorme». Mateo se movió ligeramente buscando acomodo y Alejandro ajustó sus brazos con más seguridad. Julia lo miró con una leve sonrisa. «Lo está haciendo bien», aseguró. Alejandro volvió a observar a su hijo, sorprendido de cómo su propio cuerpo empezaba a recordar algo que creía haber olvidado: cómo sostener, cómo acompañar, cómo estar. Era como si, detrás de la capa de empresario imponente y distante, todavía quedara un padre capaz de aprender. Y esa idea, en lugar de asustarlo, lo llenó de una esperanza que no esperaba sentir esa noche.
El reloj avanzó lentamente, acercándose al amanecer. La tormenta había perdido fuerza y el sonido de la lluvia se había convertido en un murmullo constante, casi calmante. Alejandro seguía sosteniendo a Mateo, mientras Julia se mantenía vigilante, pendiente de cualquier señal del bebé. El cansancio se hacía evidente en los ojos de ambos, pero ninguno quería moverse. Era como si, dentro de esa sala silenciosa, se estuviera reconstruyendo algo que no tenía que ver solo con la salud del niño, sino con un lazo que había estado al borde de romperse. Finalmente, Alejandro rompió el silencio con una pregunta que llevaba tiempo girando en su mente. Julia, ¿cómo te diste cuenta de que él no estaba bien cuando todos decían que era normal que llorara? Ella tardó unos segundos en responder, organizando sus pensamientos. Porque el llanto tiene memoria, y el de Mateo no era un llanto caprichoso, era un llanto que pedía ayuda. Cuando uno ha criado hijos con pocos recursos, con miedo, con enfermedades, aprende a escuchar lo que otros no escuchan. Alejandro reflexionó sobre esas palabras. Comprendió que había estado rodeado de profesionales, pero no de personas que realmente escucharan. Julia no tenía formación médica, pero tenía algo que el dinero no podía comprar: experiencia humana, intuición y un corazón que no miraba jerarquías. Ese reconocimiento lo conmovió profundamente. «Tú viste a mi hijo de verdad», dijo en un susurro. Julia bajó los ojos, algo avergonzada por el reconocimiento, y respondió: «Solo intenté que no sufriera solo». La frase quedó flotando en el aire, cargada de significado. No sufrir solo. Alejandro se dio cuenta de que esa idea no solo describía a Mateo, sino también a él mismo. Había sufrido su duelo aislándose, creyendo que era la única forma de sobrevivir. Y mientras él se escondía detrás del trabajo y la distancia, su hijo también había quedado solo en su propio dolor. Era una verdad dura pero necesaria. Julia lo había visto, Julia lo había entendido, y sin decirlo directamente, le había mostrado un camino para sanar. Mateo empezó a moverse otra vez, inquieto por una molestia pasajera. Alejandro lo meció con suavidad, siguiendo el mismo ritmo que había visto hacer a Julia. Ella observó y asintió, orgullosa en silencio de ese pequeño progreso. «Confía en su instinto, señor. Usted también puede hacerlo», dijo con una voz cálida. Alejandro sintió que algo se abría en su interior, un espacio nuevo donde el miedo ya no gobernaba del todo. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió creer que todavía podía ser un buen padre. La madrugada avanzó y el cansancio empezaba a notarse más en los párpados de Julia que en los de Alejandro, quien aún estaba sostenido por la adrenalina y la emoción del momento. Julia apoyó la espalda contra la silla y dejó escapar un suspiro leve. Alejandro la miró y dijo: «Cuando volvamos a casa, quiero que tengas el horario que necesites, y quiero que seas tú quien me enseñe a cuidarlo mejor». Julia quedó sorprendida por la propuesta, pero más sorprendida aún por el tono. No era una orden, era un pedido, casi una súplica humilde. «Claro que lo ayudaré, señor», respondió, sin perder su tono respetuoso. «Solo recuerde que Mateo no necesita perfección. Solo necesita que esté». Alejandro bajó la mirada hacia su hijo dormido y sintió, por primera vez desde que comenzó aquella noche, que esa frase era algo que él podía cumplir. No necesitaba ser un experto, ni un héroe, ni un padre perfecto. Solo necesitaba ser presente, y eso sí podía hacerlo. El silencio regresó por unos minutos, cargado de cansancio pero también de serenidad. Julia cerró los ojos un instante, sin quedarse dormida, solo descansando. Alejandro se quedó mirando a ambos, al bebé en sus brazos y a la mujer humilde que había salvado la noche. «Julia», dijo de pronto, sin saber muy bien cómo continuar. Ella abrió los ojos con suavidad. «Dígame, señor». Alejandro respiró hondo. «No sé qué habría pasado esta noche sin ti». Julia lo miró con una mezcla de timidez y firmeza. «Lo importante es que ahora estamos aquí, y Mateo está mejor». Ese reconocimiento silencioso se convirtió en un puente entre ellos. Un puente hecho no de igualdad social, sino de humanidad compartida. Allí, en esa sala fría iluminada por luces blancas, una empleada humilde y un millonario roto encontraron un punto en común: el amor por un bebé que había estado llorando sin que nadie escuchara. Ahora, por fin, era escuchado, y eso lo cambiaba todo. El amanecer empezó a filtrarse por las ventanas del hospital con una luz pálida, casi tímida, como si también temiera interrumpir la calma que por fin había alcanzado la sala. Alejandro sintió el cambio en el ambiente y miró al exterior. La tormenta había cesado. Solo quedaban charcos brillantes
y un cielo que comenzaba a aclararse con lentitud. Dentro de él también parecía disiparse una tormenta distinta, una que llevaba meses acumulándose sin darle tregua. Observó a Mateo, dormido profundamente en sus brazos, y sintió un orgullo suave, humilde, un orgullo que no venía del éxito, sino de haber logrado sostener a su hijo sin que llorara. Era un avance pequeño, pero para él significaba el mundo. Julia abrió los ojos poco después, con ese despertar sereno de quien está acostumbrado a no dormir del todo cuando hay alguien vulnerable cerca. Se incorporó despacio para no sobresaltar a nadie y observó la escena. Alejandro sosteniendo al bebé con seguridad suficiente y el niño respirando con un ritmo perfectamente tranquilo. Fue entonces cuando permitió que una sonrisa sincera se dibujara en su rostro. «¿Lo logró, señor?», dijo en voz baja. Alejandro levantó la mirada, sorprendido. «¿El qué?». Julia señaló a Mateo con ternura. «Lo calmó usted, no yo. Él se quedó dormido en sus brazos». Alejandro bajó la vista hacia su hijo con una expresión de incredulidad mezclada con emoción. Acarició suavemente la cabeza del bebé, casi con miedo de aceptarlo. «Pensé que él no quería estar conmigo», confesó en un susurro. Julia negó despacio. «Él siempre lo quiso, solo necesitaba sentirlo aquí», señaló el pecho de Alejandro. «No se trata de saber hacerlo todo, se trata de estar». Esas palabras tan simples se clavaron en Alejandro con una profundidad inesperada. Comprendió que, aunque había tardado, todavía estaba a tiempo. Poco después, la enfermera regresó para revisar a Mateo una última vez. Confirmó que la fiebre seguía bajando y que el bebé podía ser dado de alta. Julia se levantó para ayudar a preparar todo, mientras Alejandro seguía sosteniendo a su hijo, reacio a soltarlo ahora que finalmente había aprendido a ser su refugio. La enfermera observó la escena con una sonrisa profesional pero cálida, como quien reconoce un momento significativo sin necesidad de comentarios. «Va a estar bien», aseguró antes de salir de la sala. Y por primera vez, Alejandro creyó esas palabras sin temor. Cuando se prepararon para regresar a casa, Julia se acercó para tomar al bebé mientras Alejandro recogía los documentos de alta. Pero él se detuvo un instante. «Puedo cargarlo», dijo con suavidad. Julia lo miró sorprendida y luego asintió con orgullo silencioso. Ese simple gesto marcaba un cambio profundo. Alejandro ya no huía del contacto, ya no temía romper algo. Había descubierto que podía sostener a su hijo con una firmeza que nacía del amor, no del deber. El trayecto de regreso a la mansión fue muy distinto al de ida. El cielo estaba despejado, las calles húmedas brillaban con los primeros rayos del día y Alejandro conducía con una tranquilidad que no recordaba haber sentido en años. De vez en cuando miraba por el retrovisor para ver a Julia, que observaba a Mateo con atención, aunque el bebé dormía profundamente en el asiento especial. «Parece otro niño», comentó Alejandro en un suspiro. Julia sonrió. «No, señor, es el mismo, solo que ahora no está solo». Cuando llegaron al portón de la mansión, Alejandro apagó el motor y se quedó quieto unos segundos, mirando la enorme casa que siempre había representado poder, seguridad y control, pero nunca hogar. Hoy, sin embargo, la veía de otra manera. «Quiero que las cosas cambien aquí, Julia», dijo sin girarse todavía. «Quiero que Mateo crezca en un lugar donde no falte cariño, donde no falte presencia». Julia escuchó en silencio, con respeto. «Y quiero que me ayudes, no como empleada, sino como alguien que entiende lo que él necesita». Julia bajó la mirada, conmovida pero también un poco abrumada por la sinceridad del millonario. «Haré lo que usted necesite, señor», respondió con humildad. Alejandro negó con suavidad. «No, lo que Mateo necesita y lo que yo también necesito aprender». Era una petición honesta, humana. Julia lo entendió y asintió con la misma sinceridad. A veces los cambios reales nacen en los lugares más improbables. Entraron a la mansión, esta vez sin la prisa ni la angustia de horas atrás. El silencio ya no era pesado, era un silencio nuevo, lleno de posibilidades. Julia llevó a Mateo a su cuarto y lo acomodó con cuidado, explicando cada gesto para que Alejandro pudiera imitarlo en el futuro. Él escuchaba con atención, sin perder detalle, como quien aprende un idioma que siempre debió haber sabido. Cuando Mateo quedó finalmente dormido en su cuna, con una respiración profunda y tranquila, Alejandro se acercó para observarlo. Esta vez no retrocedió, no sintió miedo, solo sintió una ternura profunda, una conexión que había estado dormida bajo capas de dolor. Julia se mantuvo unos pasos atrás, dándole espacio.
Alejandro estiró la mano y rozó la mejilla del bebé con una delicadeza que sorprendió incluso a él. «Gracias por volver conmigo, pequeño», murmuró. Julia sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. No intervino. No era su lugar romper ese instante. Pero sí supo, con absoluta claridad, que algo había cambiado en esa casa para siempre. Alejandro se giró hacia ella, esta vez sin la distancia habitual, sin el muro invisible que siempre había marcado sus interacciones. «Julia, tú escuchaste a mi hijo cuando yo no pude, y eso no lo voy a olvidar en mi vida». Ella bajó los ojos, movida por la honestidad de su voz. «Solo hice lo que cualquier persona con corazón haría, señor». Alejandro negó suavemente. «No cualquiera lo habría hecho. Tú sí. Y por eso, Mateo está a salvo». La luz del amanecer iluminó la habitación con un resplandor cálido. Era como si la noche oscura que habían enfrentado juntos se disipara por completo. Y en ese ambiente renovado, Alejandro dijo algo que venía desde lo más profundo de su ser. «A partir de hoy, quiero ser el padre que Mateo merece, no el que el trabajo o el miedo me dejó ser, sino el que él necesita. Y si me lo permites, quiero aprender de ti». Julia levantó la vista, sorprendida por la vulnerabilidad que había en sus palabras. Ella no era una mujer acostumbrada a recibir reconocimiento de personas ricas o poderosas. Pero en ese momento no veía a un millonario. Veía a un padre dispuesto a sanar. Veía a un hombre que por primera vez no hablaba desde la autoridad, sino desde la humanidad. «Claro que lo ayudaré, señor», respondió con una voz suave. «Mientras yo esté aquí, Mateo no estará solo, y usted tampoco». Alejandro inhaló profundamente, dejando que esas palabras lo alcanzaran por completo. Era la primera vez que alguien le decía, desde la muerte de su esposa, que él tampoco estaba solo. La mañana avanzaba, trayendo consigo la promesa de un nuevo comienzo. Mateo dormía tranquilo, sin llantos, sin dolor. Alejandro y Julia permanecieron unos instantes en silencio, contemplando al bebé como si presenciaran un milagro silencioso. Y quizás, en cierto modo, lo era. Un milagro hecho no de magia, sino de humildad, de escucha, de presencia. Un milagro nacido del corazón de una empleada que había visto lo que nadie más quiso ver. Un milagro que, sin proponérselo, había cambiado a una familia entera. Y así, en la mansión donde el llanto había sido ignorado demasiadas veces, por fin se escuchó lo que de verdad importaba. El comienzo de un nuevo amor. La presencia de un padre. La gracia de una mujer humilde que nunca buscó protagonismo, pero que terminó salvando más que una vida. Si esta historia te conmovió, no olvides suscribirte y dejar tu apoyo. Tu ayuda para que lleguemos a los 1000 suscriptores es esencial para seguir compartiendo relatos que tocan el corazón.